Ok, entonces a partir de ahora empezamos la grabación de la clase y vamos a repasar brevemente qué es lo que estábamos haciendo. Entonces recordemos que lo que hicimos en la clase anterior fue leer este archivo que se llama Stykkishólmur, que es un archivo que registra las temperaturas en una estación en Islandia que precisamente se llama Stykkishólmur y alberga temperaturas o contiene información de las temperaturas anuales para cada mes. Entonces, cada fila corresponde a un año y cada columna corresponde a un mes. Y al final, esta parte que dice ARID significa el promedio de todo el año, es decir, promediar la temperatura promedio de cada mes. Es decir, un promedio de promedios, porque en realidad lo que estamos viendo aquí es una temperatura promedio en un mes para un año determinado. Tenemos las temperaturas desde 1830 hasta el año de 1999. Y la idea era pues, leer estas temperaturas y luego hacer una representación gráfica. Aprendimos a leer las temperaturas, digamos, de la manera más común que hay, que es con el open, que hay que indicar el archivo que quieres abrir, el modo en que lo quieres abrir y la decodificación. Y esto te crea un objeto que se llama abrir temperatura, que dentro de sus atributos tiene el nombre del archivo que estás abriendo, el modo en que lo abres, que es modo lectura, el decodificado y lo que más nos interesa a nosotros, pues la información en sí misma que contiene el archivo, es decir, el texto. Y vimos que en ese texto había ciertos caracteres extraños. Bueno, ya no lo son, lo fueron extraños en el momento que vimos la clase, que era el \n, y esos caracteres simplemente indicaban saltos de línea. También les expliqué en su momento que pudiera existir un \t, que significa un tabulador, que eso los van a ver ustedes cuando vean el atributo del objeto que contiene la información del archivo, pero en el archivo propiamente no lo ven, porque el decodificador o el interpretador de texto sabe que estos caracteres son ocultos, que son simplemente caracteres que indican saltos de línea a la hora de que tú quieras abrir el texto, por ejemplo, para que aquí lo puedas ver como un salto de línea. Pero cuando tú lo lees a través de Python, pues él lee todo, ¿no? Hasta los caracteres ocultos frente a cualquier editor de texto. Bien, entonces también aprendimos unos atributos de las listas. Recordemos que cuando extrajimos del objeto abrir temperatura, la lista leer temperatura, esta lista pues era una lista de caracteres y que vimos eh, que tenía el atributo split, que significa partir. Entonces, cada elemento de esa lista yo lo puedo partir y en este caso lo estoy partiendo a partir del espacio. Es decir, encuentras un espacio y pártelo. Y cada vez que lo partas, creas un elemento. Es decir, a partir de una línea yo puedo crear una nueva lista donde cada elemento de esa lista es una cadena de caracteres que está separada por un espacio de otra. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta, ¿no? A partir de aquí creamos esta lista, donde cada elemento es un carácter, es una cadena de caracteres separada por espacios. 178, 1830, 1.4, menos 2.7, etcétera, que es lo que tenemos aquí. Bueno, en este caso sería la última, ¿no? La del año 1999. Bueno, aquí les expliqué más o menos cómo funcionaba el split. Y luego les comenté que realmente de toda esa lista que creábamos con el split, solo nos interesaban pues las temperaturas. Por lo tanto, esto lo podíamos obviar por ahora y que íbamos simplemente a leer desde acá hasta el penúltimo. Y entonces tendríamos que leer a partir del 2, 0, 1, 2, el elemento 2 de la lista, aquí está, hasta el elemento -1. Y habíamos dicho, o más bien yo les había dicho, que se supone que el elemento -1 es este. Pero Python, estos bloques o estos slices o estos trozos de listas, los maneja como un límite abierto. Es decir, el -1 significa el anterior al que tú le indiques. Como dijiste -1, entonces es 1 menos que ese, el -3.7. Si hubieras dicho, por ejemplo, de 2 a 3, solamente te hubiera mostrado un elemento, este, y ya. Entonces, aquí estamos extrayendo un trozo, que es el trozo de las temperaturas de enero a diciembre, que es lo que nos interesa. Y luego, lo que hicimos fue crear un ciclo for donde fuera agregando esos pedazos en una lista que se llama temperatura, temp.
Y luego vimos que temp en realidad era una lista de listas y eso fue en lo que nos quedamos. Es decir, es una lista bidimensional, si así lo quisiéramos decir. Entonces aquí lo imprimimos y cada elemento de la lista temp pues es una lista de temperaturas para cada año. Es decir, si yo quiero ver todas las temperaturas del primer año, pues sería 0, que sería 1830. Y ahí las estaría viendo. Si yo quisiera ver todas las temperaturas de 1999, sería temp -1 y ahí las estaría viendo. Serían todas las temperaturas del último año. Entonces, ahí ya tendríamos todas las temperaturas en cuestión para un año en particular. Ahora, es importante que nosotros aprendamos a reconocer qué es lo que nosotros estamos viendo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Araceli, si yo le doy aquí print, vamos a hacer esto un tipo de encuesta, ¿no? Si yo te digo qué tipo de dato es temp-1, ¿tú qué pensarías? Vamos a imprimirlo. ¿Qué tipo de, más bien, qué tipo de objeto sería lo más propio decir? ¿Qué tipo de objeto sería temp-1? Lo que estás viendo ahí. ¿Una lista? Exacto, ya tienes el 50% de la respuesta. Es una lista. Pero, ¿qué contiene esa lista? Porque las listas pueden ser de muchas cosas. ¿Una lista de qué? ¿De temperatura? Ajá, digamos que sí, eso es lo que tú estás leyendo, pero desde el punto de vista de la computadora, esa lista, ¿qué elementos contiene? ¿Contiene caracteres? ¿Contiene números? ¿Contiene qué contiene? Mm, creo que caracteres. Exacto, qué bueno que lo notaste. Muy bien, un punto para ti. Aunque aquí aparezcan números, el hecho de que acá aparezcan estas comillas sencillas, lo que te está queriendo decir es que en realidad son caracteres. Tú sabes que son números porque tú los ves y lo estás entendiendo. Es decir, comprendes que esos son números. Lo puedes entender. Sin embargo, la computadora no sabe que son números. Para la computadora son caracteres. Ah, que esos caracteres representen números al humano, eso es completamente diferente. Pero la computadora lo que está leyendo es un texto que contiene números. Es decir, yo no puedo usar esto directamente como lo que son para mí, números. Son números, son caracteres de números, pero no son números en un sentido interpretativo para la máquina porque no son números, son caracteres. ¿Está claro eso, Araceli? Sí, está claro. Ok, entonces, por ejemplo, si yo quisiera, se me ocurre hacer multiplicar temp -1, por ejemplo, en la posición 0, es decir, esto sería, quiero extraer este número, aquí estaría extrayendo 0,6. Si multiplico eso, por ejemplo, por 2, me va a salir 2 veces 0,6 y debería salir 1,2. Entonces es bastante confuso porque no entiendo por qué aparece 1, no aparece 1,2 sino 0,6. Es como que al decirle que lo multiplique por 2, lo duplique. Vamos a ver qué pasa si yo le digo que le sume 5. Me dice type error. Entonces, el type error significa que es un error de tipo. Es decir, recuerda lo que vimos los atributos. Si a mí me ponen a pilotar un avión, yo no tengo ese atributo, porque yo no soy un piloto, yo soy un profesor de ciencias de la Tierra y no tengo el atributo volar aviones. Puede haber profesores que tengan ese atributo, pero yo, el profesor Félix, no lo tengo. Lo mismo ocurre acá. Este tipo de objeto, que es un carácter, no tiene el atributo de la suma. No le puedes sumar enteros o cualquier otro número. Porque, y aquí te lo dice, can only concatenate string, not int to string. ¿Por qué? Porque para el carácter este operador más no significa una suma. Significa concatenar. Más significa concatenar para un objeto tipo carácter. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, si yo doy print, por ejemplo, Félix más
espacio Rodríguez. Eso sí le va a gustar. Bueno, aquí va a arrojar el error. Entonces lo voy a comentar y vamos a ver qué pasa. Y aquí sí me muestra, Félix Rodríguez. Y tú dices, oye, pero ¿cómo sumar caracteres? Eso está como raro. No, no está raro. En realidad, para Python, el símbolo más, cuando tienes objetos de tipo carácter, es concatenar, es decir, unirlos, pegarlos. Nada más que eso, muy sencillo, concatenar. Mira, ahí lo pegas, ¿no? Aquí lo separó porque yo le puse un espacio. Por eso es que él aquí te dice, oye, aquí está pasando algo raro. Porque tú estás queriendo, aquí hay de dos. O quieres sumar o quieres concatenar, pero no puedes hacer las dos cosas. No puedes revolver peras con naranjas. Si tienes aquí un string y aquí tienes un entero, no los puedes concatenar. Si los quieres concatenar, tiene que haber una consistencia en los tipos de objeto. Es decir, ambos tienen que ser del tipo carácter. Ah, entonces, menos 0.6 más, entre comillas más, porque en realidad es concatenar, 5 te queda menos 0.65. Ah, no, lo que pasa es que yo quiero sumar. Ah, entonces debes convertirlo en un string. Conviertes esto en string y le sumas 5. Y ahí ya te queda string. Ah, no, float. Tienes que convertirlo en flotante, perdón. Y ahí ya te hace la suma. Ah, menos 0.6 más 5, pues 4.4. No sé si en las anteriores clases les explicaron esto, pero si ustedes quieren convertir un carácter en flotante, pues utilizan la función float, que lo que hace es colocan entre paréntesis lo que quieran convertir a flotante y lo convierten. Para que esa función funcione, valga la redundancia, ¿qué creen ustedes o que deba ser el argumento de la función float? Es decir, sí tiene que ser un carácter, pues para que lo convierta a flotante, pero ese carácter, ¿qué tendría que tener para que tenga sentido convertirlo a flotante? Por ejemplo, si yo hago float gato, ¿qué creen ustedes que va a ser la salida? Yo puedo convertir el carácter gato en flotante. En cambio, si yo No lo... creo ¿No? ¿Por qué no crees? que no sería real, ¿no? O bueno, Vamos a ver qué nos dice Python. Dice, value error. El value error es un error de valor. Él dice, ok, yo te lo convierto en flotante, pero gato en flotante, o sea, yo no sé cómo interpretar gato como un número. Entonces, la condición es que precisamente, como tú lo dices, Araceli, no se puede, porque el carácter tiene que ser un carácter de un número, así esté en formato de carácter. Si yo le doy float 4.2, ahí sí, ya me lo convierte en flotante. Es decir, el carácter tiene que ser un carácter que haga referencia a números para que tenga sentido convertirlo en flotante. De lo contrario, pues no se va a poder. ¿Sí está claro, Araceli? sí, gracias, sí. Ok. Verónica, veo que estás intentando entrar varias veces. No sé si nos puedas escuchar o estés ahí. ¿Tienes algún problema con la conexión? Ok, bueno, probablemente no nos escuche. Ah, ok. Sí, A través del respondió. celular. Ah, ok, porque en la compu no tienes micrófono, pero estás viendo la pantalla y estás viendo todo, ¿verdad? Ok, ok, súper. Bien, entonces, nada, espero que te puedas conectar desde el teléfono. En tu caso, Verónica, si tú estás desde Jupyter, la recomendación es que eches a andar todo desde arriba, desde donde empezamos la clase anterior, para que se cargue todo lo que llevamos haciendo. En el caso de Araceli no es necesario porque ella tiene un solo código. Bueno, está trabajando directamente con un archivo tipo Python. Ok, entonces la pregunta aquí, regresando, es, aquí hay de dos. Si tú quieres concatenar, eh, pues tienes que tener dos tipos carácter. Si no, no te va a funcionar. Ahora, si tú quieres sumar, tú tienes que tener dos tipos de número, bien sea flotante o entero. También puede ser lo contrario. Por ejemplo, yo puedo convertir en string un número, 5.6, y entonces lo vuelvo en string. ¿Cómo identifico el string? Porque tiene aquí las comillas. Así yo sé que este número
es un carácter. Ahora, la cuestión acá, a lo que yo iba desde un principio, es que justamente es muy complicado trabajar con esta lista, porque es una lista de caracteres. Entonces, si yo quiero multiplicar por 2, lo que va a hacer es duplicar. De hecho, veamos, regresémonos sin convertir la flotante. Si yo lo multiplico por 2, lo que va a hacer es multiplicar el carácter, o sea, duplicarlo. O sea, pone 2 veces el carácter. Si lo multiplico por 3, pone 3 veces el carácter. No lo está multiplicando. Tengo yo que volverlo flotante para que lo haga. ¿Ok? Ahora, hay operadores matemáticos que definitivamente no tienen su equivalencia en caracteres. O sea, si yo le doy dividirlo entre 3, él me va a decir type error. Este operando, o este operador más bien, sería la palabra más adecuada, no se soporta para tipos string. O sea, no tiene sentido, es lo que te está diciendo. Oye, pues yo no puedo dividir caracteres. Cuando le das multiplicar, él no es que los multiplique, él entiende ese asterisco como otra cosa. Ah, tú quieres que lo escriba 3 veces. Lo mismo con sumar. Ah, tú quieres que lo concatene. ¿Vale? La cuestión puntual aquí es que si yo quiero hacer algo con esta lista, por ejemplo, si yo quiero multiplicar estos valores por 2, pues lo que va a hacer es duplicar la lista. Y yo no quiero eso. Y si lo multiplico por 3, pues va a triplicar la lista. Y repito, yo no quiero eso, yo quiero es que multiplique todo por 3. Entonces, para poder hacer eso, es necesario hacer dos cosas. Primero, convertir la lista en lista de números, bien sea enteros o flotantes. Y segundo, pues, multiplicar elemento a elemento. Eso es muy tedioso y puede llegar a ser ineficiente desde el punto de vista de la programación, porque tocaría entrar a elemento a elemento. Bien lo podríamos hacer con un for, por supuesto que sí, pero sería muy tedioso. Entonces, lo que se hace es trabajar con la librería NumPy. Esa librería NumPy es bastante útil porque nos permite convertir las listas en arreglos. Y eso son dos cosas que es muy importante que ustedes lo distingan. Una lista de un arreglo. La lista es algo mucho más genérico, en tanto que el arreglo ya es un objeto matemático específico, ¿vale? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, vamos a hacer un ejemplo pequeño para que ustedes vean como que lo aburrido que pudiera llegar a ser. O bueno, hagámoslo con esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, for i in range len temp -1, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a crear una lista que se llame temp2, que esa lista me va a guardar esta lista, pero de manera que sea un números. Entonces yo le voy a decir que temp2.append, recuerden, .append significa agrégale. ¿Qué quiero que le agregues? Ah, pues lo que hay en temp1, lo que hay en temp1 en la posición i, y que lo conviertas a flotante y lo agregues. Y entonces ahora sí, ya que termines, pues lo vamos a imprimir. Y entonces aquí ya tenemos las dos listas. Fíjense la diferencia. Temp es esta, que es de temperaturas. Esto es una lista de temperaturas, pero como bien lo dijo Araceli, es un tipo de lista de caracteres. Cada número de estos es un carácter. En cambio acá, estos de acá sí son números, esos sí son flotantes. Tenemos una lista de números flotantes. Aguas, esto todavía no es un arreglo, sigue siendo una lista. Es una lista de números flotantes, ¿ok? Sigue siendo una lista de números flotantes. Entonces, vamos a trabajar con esta lista de números flotantes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero multiplicar esa temperatura por 2? Vamos a ver qué nos dice. Temp 2 por 2. Entonces, vuelve a hacer lo mismo. Me la vuelve a duplicar y yo digo, ah, pero ¿por qué lo hace? Se supone que ya son números. Sí, precisamente, aunque sean números, esto sigue siendo una lista y no es un arreglo. Con las listas, si nosotros quisiéramos multiplicar por 2, nos tocaría nuevamente hacer otro for. Por ejemplo, for i in range
len temp2, por ejemplo, y tocaría elemento a elemento multiplicar por 2. Entonces temp2 en la posición i, por ejemplo, es igual a temp2 en la posición i, pero ahora multiplicado por 2. Veamos. Y entonces ahí, miren, ya tengo la lista de temperaturas cuando era tipo carácter, la lista de temperaturas ya convertido a tipo flotante y la lista de temperaturas convertido a tipo flotante y multiplicado por 2. Eso lo tendríamos que hacer si quisiéramos o siguiéramos empeñados en trabajar únicamente con listas, que son útiles en su momento, pero nosotros debemos empezar a utilizar otras herramientas que son mucho más sofisticadas. Esto, aunque parezca sencillo, puede llegar a ser muy tedioso en algunos casos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un arreglo. Y los arreglos son fantásticos, porque son objetos matemáticos que nosotros podemos hacer todo tipo de operaciones matriciales o vectoriales sin tener que recurrir a un for para hacerlo elemento a elemento. Veamos. Entonces, arreglo temp, vamos a llamarlo este. Arreglo temp, que se llama arreglo de temperaturas. Voy a crear un objeto tipo arreglo a partir del objeto lista temp. ¿Cómo lo hago? Recordemos entonces que nosotros al principio de la clase anterior habíamos creado o habíamos llamado una librería que se llama NumPy. Esa librería NumPy es la librería que nos permite trabajar con los arreglos numéricos. Y evidentemente NumPy dentro de sus atributos tiene la propiedad de convertir listas en arreglos. ¿Cómo yo llamo a esa función? Con el nombre de la librería. NP, recuerden que así es el nombre que le pusimos. Le pusimos import numpy as NP. Ese as NP significa un alias. Voy a hacer este experimento solamente para hacerles una demostración. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a importarlo otra vez. Si yo quisiera llamar a numpy Araceli, por ejemplo, porque le quiero poner ese alias, yo lo puedo hacer. Araceli. Sería un poco narcisista de Araceli llamarlo así, pero bueno, solamente es un ejemplo. Se puede llamar así, le puedo poner gato, perro, ombligo, Félix, Araceli, Verónica, lo que yo quiera. Y simplemente voy a llamarlo así. Entonces, si yo quiero convertirlo en un arreglo de la librería que le llamé a Araceli, quiero llamar al atributo array. Este punto, nuevamente, me sirve para llamar un atributo. Si yo le coloco solo array, Python me va a decir, oye, no sé qué es lo que quieres hacer, no sé a quién estás llamando, yo no tengo ninguna función que se llama array. Pero si tú le dices, no, mira, es que esa función está en la librería Araceli. ¿Y quién es Araceli? Ah, Araceli es el alias que le pusiste a la librería NumPy. Ah, listo, no hay problema, ya te encontré. O sea, hay que decirle a Python dónde buscar las cosas. Ah, esa función array está en la librería NumPy que tú llamaste Araceli. Ok, entonces, de la librería NumPy que tú llamaste Araceli, vamos a llamar a la función array. Y entonces, vamos a... ¿Cuál es el argumento que recibe ese array? Pues tiene que ser una lista, que es la que yo voy a convertir en un arreglo. Y en este caso es temp. Recordemos que es temp. Y entonces aquí le doy run y ya, me funcionó. Entonces, veamos aquí. Le voy a colocar print arreglo temp. ¿Listo? Y entonces aquí, aunque parezca que es lo mismo, es completamente diferente. Vamos a ver aquí las diferencias. Esto de acá, señoritas, es un arreglo y esto de acá es una lista de listas. Aunque parezcan semejantes, no lo son diferentes. Lo primero que vemos es que para imprimir los arreglos, pues Python tiene una manera mucho más sucinta y compacta. Le coloca aquí estos 3 puntos suspensivos. Estos 3 puntos suspensivos significa, él te está diciendo, aquí vienen un montón de cosas que no las voy a mostrar porque qué pereza. Y al final te muestro los últimos 3 elementos. Es decir, te muestra los primeros 3 y los últimos 3 de cada arreglo dentro del arreglo.
Y estos puntos suspensivos significa que hay un montón de subarreglos dentro del arreglo mayor, que tampoco te los quiere mostrar porque le da pereza, y solamente te va a mostrar los primeros 3 arreglos y los últimos 3 arreglos. Y de cada uno de esos arreglos que muestra, solamente te muestra los primeros 3 elementos del arreglo y los últimos 3. En tanto, cuando quisimos imprimir la lista, él sí muestra todo. Miren, todo lo muestra aquí. No sé por qué lo muestra todo, pero bueno, la ventaja del arreglo es que tiene una vista mucho más compacta. Entonces, es importantísimo distinguir entre listas y arreglos. Y en la medida de lo posible, ustedes trabajen con arreglos, porque son más compactos, más fáciles de manejar y más fácil de operar. Es muy fácil. Bueno, vamos a quitarle aquí a Araceli porque pues, no es un nombre común para no confundirnos y para en el futuro no usar más el nombre de Araceli. Entonces vamos a colocar import numpy as np. Vamos a ver qué pasa si yo no le coloco nada. Miren lo que me va a decir. Me va a decir, name array is not defined. O sea, un error de nombre. Como quien dice, yo no sé qué es array. Ah, es que hay que decirle que está en la librería NumPy. Ah, ya te entendí. Listo, ya, hecho. No vamos a pelear por eso. Y entonces, por fin, aquí tenemos nuestro arreglo. Ahora, no todo está resuelto. No todo está resuelto. ¿Por qué no todo está resuelto? Porque de todas maneras, esto sigue siendo un arreglo de caracteres. Observemos acá. Esto es un arreglo de caracteres. Entonces, vamos a continuar sin poder hacer operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque aunque sea muy arreglo y todo lo que tú quieras, es un arreglo de caracteres. Entonces, aún no está listo. Lo primero que hicimos es convertir la lista en un arreglo. Perfecto. Nuestro checklist está hecho. ¿Listo? Y nuestro segundo es convertir el arreglo de tipo carácter a tipo flotante. ¿Vale? De hecho, no sé si se los enseñaron. Si ustedes tienen la duda, a veces es evidente por eso, pero si ustedes no saben qué tipo de objeto es, ustedes pueden hacerlo con la función type. Type y adentro colocan el objeto que quieren evaluar. Y él les dice qué tipo de objeto es. Voy a comentar esto simplemente para ver la salida, ¿vale? Ahorita les comentamos. Type list. Es un objeto tipo lista, como bien Araceli nos dijo al principio de la clase. Y si yo le coloco arreglo-temp, nos dice numpy.ndArray. Es decir, es un arreglo que pertenece a la librería de NumPy, es decir, fue creado a través de NumPy, ¿ok? Entonces, a veces uno no lo nota, evidentemente, sobre todo cuando uno tiene un poquito de experiencia en el manejo de Python. Entonces, siempre escriban type cuando ustedes no estén seguros. Si algo no les funciona, si les dice que es un type error, primero estén, sobre todo cuando trabajan con números, estén seguros que el número que ustedes quieren ver es eso, un número y no un carácter. Veamos. Aquí, arreglo temp, dice es un carácter, es un string. Es un string. Ah, es un arreglo de números. Y en este caso, es un string, es una cadena. Y acá es un arreglo, perdón, es un arreglo de caracteres. Arreglo temp 0, 0. Entonces, esto es un arreglo de caracteres. Si tienen siempre duda, escriban la función type y esa función type les va a dar la clave para ustedes saber con qué tipo de objeto están tratando. Bien, entonces voy a cortar esto de acá porque no quiero estar comentando cosas. Entonces aquí está hecho esto. Run, perfecto. Vamos a crear otra y vamos a convertir el arreglo de tipo carácter a tipo flotante. ¿Cómo hago eso? Pues entonces voy a colocar arreglo temp igual a temp guión bajo arreglo guión bajo temp punto. Acuérdense, este arreglo temp es un objeto. Todos son objetos. Objetos de tipo arreglo.
Esto, arreglo temp es un objeto de tipo arreglo en NumPy. Entonces, ese objeto tiene atributos. ¿Qué atributos tiene ese objeto? Tiene un atributo muy interesante, que es que él a sí mismo se convierte en flotante. Y la sintaxis es esta. El objeto arreglo temp, que es un arreglo de temperaturas tipo carácter, quiero que lo conviertas o quiero que te conviertas, punto astype es la manera de decirle quiero que te conviertas en punto flotante. ¿Vale? Les voy a copiar esto acá. Si ustedes tienen un arreglo, como este es un curso súper rápido, pues no nos podemos entrar en detalles, pero para no entrar en los detalles y simplemente que ustedes conozcan la sintaxis, para ustedes convertir un arreglo flotante a tipo, perdón, un arreglo string a tipo flotante, pues lo hacen así. Esto es un arreglo tipo carácter y lo quieren convertir a tipo flotante. Entonces, arreglo-temp.astype np.float. Y entonces vamos a imprimir ahora sí arreglo temp. Y voilà. Tenemos un arreglo de números, por fin, de números flotantes, es decir, decimales, que es muy diferente a este arreglo de acá, que era un arreglo de caracteres. Con este compañero sí podemos trabajar. Con este compañero sí podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, yo sé que es un poquito acelerado el curso, pero vamos a resumir qué hicimos en esta parte, brevemente. Lo que hicimos fue mostrar las diferencias entre arreglos y listas. Aprendimos a convertir un objeto de tipo carácter a tipo flotante. Aprendimos también a convertir un objeto tipo lista a tipo arreglo con esto. Y aprendimos a convertir ese arreglo que era de tipo carácter a un arreglo de tipo flotante con este. Entonces, estas dos son, digamos, las principales sintaxis o comandos que yo quiero que se lleven a la casa. Convertir un arreglo, una lista en arreglo, y convertir ese arreglo, si es de tipo carácter, en tipo flotante. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos hacer cosas muy divertidas con esto. Lo primero que yo puedo hacer es que yo ya puedo multiplicar las cosas. Por ejemplo, si yo le doy arreglo temp por 2, veamos lo que ocurre. Él ya me entiende. Miren, todos los elementos los multiplica por 2. Eso está súper divertido, porque ya no tengo que hacer un for, y en este caso serían dos for, uno para acceder a la sublista y el otro para acceder a todas las listas, o a cada elemento de cada sublista. Ya no tengo que hacerlo cuando era una lista, que me tocaba ingresar elemento a elemento, convertirlo en entero, y luego, en flotante, perdón, y luego multiplicarlo por 2. Ahora es mucho más sencillo. Simplemente multiplico por 2. Como esto es un arreglo de tipo flotante, ya él me entiende y lo podemos multiplicar por 2. Inclusive, si yo solo quisiera que un arreglo de temperatura se multiplicara por 2, no importa, 0. Recuerden que esto es un arreglo bidimensional. Cada elemento corresponde a un año. Y en este caso, esto sería un año y un mes. Es decir, si por alguna razón que yo desconociera por qué lo quisiera, si yo quiero multiplicar enero, febrero, marzo, abril, si yo quiero multiplicar la temperatura de abril del año 1830 por 2, pues lo hago así. El 0 es por 1830, que es el primero, y el 3 es 0, 1, 2, 3. Y ahí está, multiplicado por 2, pues me da 0.2. No sé por qué yo quisiera hacer eso, pero bueno, si ustedes lo quisieran. Eso es una de las grandes ventajas de tener arreglos. Podemos también dividirlo entre 2, si quieren, para que me dé 0.05. Ahí está, sin problema. Le puedo sumar 2, si quieren, 2.1. O inclusive, eso lo puedo hacer a toda la lista. Si le quiero sumar 2, a todo le va a sumar 2. Mira, 1, 4, 3, 4, menos 0.7 daría 2.7. Le pueden agregar lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran. Y lo va a hacer el solito elemento a elemento. Nos olvidamos del for. Pero bueno, vayamos a cosas mucho más prácticas. Porque esto de sumar y multiplicar, al menos en lo que a la temperatura se refiere, pues no es como lo más útil. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la temperatura
promedio de 1830. Supongamos que tenemos este archivo. Ustedes no saben NumPy, ustedes no saben Python, yo solamente les estoy dando esta tabla y ustedes no tienen computador siquiera, o sea, se las estoy dando impresa. ¿Ustedes cómo harían para calcular la temperatura promedio de 1830? ¿Qué harían? No sé si digo una estupidez, pero creo que se suma y se divide entre el número por ejemplo, 1.4, 2.4, entre el número de datos. Exacto. Entonces, en este caso, ¿entre cuánto sería, Araceli? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12. Pues 12, porque son 12 los meses del año. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber la temperatura de 1830, pues en efecto, tengo que sumar y dividirlo entre 12. Y el promedio me tendría que dar 3,8, porque se supone que aquí me lo dan. Y tendrían que hacer así eso año por año, pero como ustedes ya saben programar, pues no lo vamos a hacer. Bueno, ustedes dirán, profe, yo lo hago en Excel, pero bueno, si lo saben hacer programando, muchísimo mejor. ¿Cómo lo haríamos entonces? Muy fácil. Las temperaturas de 1830, promedio, digamos, promedio 1830 sería igual a arreglo, sería NumPy nuevamente. NumPy nos va a hacer todo. Average, que significa promedio en inglés. Y cuando yo hago NumPy average, yo estoy llamando una función que se llama average, que pertenece a NumPy. Entonces, ¿cuál es el argumento que debe recibir entre paréntesis esa función? Pues una lista, perdón, un arreglo de números, evidentemente. Entonces sería arreglo temp en la posición 0. Y ahí ya lo calculó. Obviamente no vemos nada porque no le hemos dado print. Entonces print promedio 1830. Y entonces nos da 3.79, que es justo lo que está acá, 3.8. Bueno, ellos tomaron una cifra significativa, 3.9. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera saber la temperatura promedio, por ejemplo, de 1999, ¿qué tendría que hacer? Recordemos el archivo donde está 1999. Aquí está, es la última. Entonces, para yo saber la temperatura promedio de 1999, ¿qué tendría que hacer? Ponerle -1. ¿A quién? Vamos, dime la sintaxis completa, tal cual. Se vería NP, Ajá, promedio, bueno, en inglés average, punto, average, ajá, ajá, y sería arreglo, con paréntesis, arreglo guión bajo tem, y ajá. adentro de los corchetes sería -1. Muy bien, exacto. Y vamos a darle aquí print para que nos muestre. Promedio 1999. Entonces nos da 3.758, que redondeado nuevamente es 3.8, ¿vale? Entonces aprendimos a hacer otra cosa, a utilizar NumPy para calcular promedio. Y ustedes, si están haciendo estadística, ahí pueden calcular medias, desviaciones estándar, pueden hacer regresiones lineales también, pueden encontrar los interceptos, pueden hacer distintos tipos de ajustes polinomiales, no solo lineales, también cuadráticos. Bueno, un montón de cosas que pues, por ser pues, un curso acelerado no lo vamos a ver, pero eso es una cosa que olvidé mencionarles. Si ustedes de su propia voluntad quieren estar de oyentes el siguiente semestre, lo pueden hacer, aunque tengan su calificación ahora. Sería lo óptimo para pues, cositas que se pierden acá, porque eventualmente, pues, aquí es donde se les enseñaría a hacer una regresión, ajustar distintos tipos de datos, aunque no sé si ustedes ven un curso de geoestadística, pero bueno, se les enseñaría a hacer eso utilizando Python. Aunque creo que eso ya lo vieron, sobre todo con Araceli, lo recuerdo, lo vimos en datos geofísicos, algo así se llama el curso, ¿verdad, Araceli? Ya no me acuerdo. Sí, Eso, pero bueno, la cuestión es que se puede hacer y por aquí pues simplemente estamos calculando el promedio, ¿ok?
¿Preguntas hasta ahora? Yo sé que está rápido esto, igual recuerden que la clase está siendo grabada, así que pues no se me vayan a angustiar, no se vayan a preocupar, después repasen la clase, pueden ver el video y cualquier duda me la pueden enviar, ¿ok? Entonces, esto no lo podríamos hacer, aguas, esto de mpi.average no lo podríamos hacer a menos de que esto sea un arreglo. Entonces, si ustedes leen y tienen una lista, así sea una lista de números, por favor conviértanla en un arreglo para poder hacer estas operaciones. ¿Ok? De hecho, aquí podríamos hacer, por ejemplo, promedios, podríamos llamar vamos a crear un objeto que se llame promedios. Vean lo que voy a hacer. Promedios, lo voy a hacer aparte. Crear una lista de promedios. Entonces voy a crear una lista de promedios que se llame promedios. Es una lista vacía y vean lo que voy a hacer. For i in range len de este arreglo temp. La longitud que tenga este y voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular el promedio de cada año. Entonces promedio.append, es decir, y cada promedio que yo calcule lo voy a guardar en esta lista. Promedio.append numpy.average, este mero de acá. Arreglo temp en la posición i. Entonces, vean lo que hicimos. Tengo una lista vacía que se llama promedios y cada vez que el ciclo se repita, voy a calcular el promedio para cada fila que está acá, porque cada elemento del for es una fila. Recuerden que este arreglo temp es un arreglo de arreglos, es bidimensional, y cada elemento de este arreglo a su vez es un arreglo de las temperaturas de cada año. Entonces, en vez de hacerlo a mano, para 1830, 31, 32, hasta 1999, pues mejor yo hago un for. Y al final voy a tener promedios. Voy a imprimir, voy a imprimir promedios. Print promedios. Es promedios, perdón. Listo. Y entonces, fíjense lo que tengo. Tengo un arreglo de donde cada elemento, tengo una lista donde cada elemento es la temperatura promedio para cada año. Pero aquí hay algo que a mí no me gusta, y es que hay muchas cifras decimales, y realmente pues esas cifras decimales pues no le aportan ni mayor precisión porque pues simplemente salen de promediar. Entonces hay una cosa más que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo redondear un número. Entonces, una vez calculado el promedio, yo le puedo hacer round, abro paréntesis, coma y el número de cifras significativas que yo quiero. Veamos. Miren, 38. Solo quiero una cifra significativa después del punto decimal. Miren que esto es como una cebollita, va por capas. Primero tomo el elemento, saco el promedio, tomo el objeto, luego saco el promedio y luego una vez sacado el promedio lo redondeo. Si quiero dos cifras significativas después del punto decimal, pues ahí está, 3.76. Pero vamos a hacerlo con una y lo vamos a hacer aquí también. Miren, round, abro paréntesis, coma, 1 y lo cierro. Y ahí ya me queda. Veamos. Listo. Y ya me queda más bonita. Y sobre todo, pues que ya es más, y no es una cuestión estética simplemente, sino que desde el punto de vista de lo que se calcula de la física, esto es más real. Porque ese montón, que tú tengas más cifras decimales no significa que seas más preciso, porque eso depende del promedio donde lo estás sacando. Como nosotros estamos promediando valores que tienen una cifra significativa después del punto decimal, pues no tiene sentido tener 20 cifras decimales. Eso no le va a agregar más precisión a mi medida. Si las temperaturas que estuviéramos midiendo fueran tan precisas que lograra medir 5, 6, 7 cifras decimales, pues entonces ahí sí habría que incluirlas en el promedio. Pero en este caso es una precisión espuria, no es real.
sale simplemente, es más ruido numérico que otra cosa, ¿ok? Entonces, ahora sí tenemos aguas. Esto no es un arreglo, esto es una lista. Si yo quiero convertirlo en arreglo, entonces arreglo promedios igual a numpy.array promedios. Y ahí ya tengo print arreglo promedios. Y entonces acá, esto sí es un arreglo, ¿ok? Ya tengo un arreglo de promedios de temperatura. Entonces ahí les voy una pregunta. ¿Qué estoy aquí calculando? ¿Quién me dice qué es esto? Ah, perdón. No dice nada. Esto. ¿Quién me dice qué es este número? ¿Qué estoy calculando? ¿No es el promedio de los promedios? Exacto. Entonces sería el promedio de qué. Sería como el promedio de los promedios, pero entonces sería un promedio de qué. Si yo te dijera en una oración, dime qué es eso, tú dirías es el promedio de qué. ¿Como el promedio de la temperatura o a qué Ujú. se refiere? Exacto. Sería la temperatura promedio a lo largo de los años. Es decir, este lo saco de promediar esto y luego promedio toda esta columna y mi resultado es este. Entonces, esta sería la temperatura promedio de Stickis-Holmur para todos los meses, para todos los años. ¿Qué tan significativo sea eso? Para mí, muy poco, pero bueno, simplemente lo hacemos como un ejercicio estadístico. Simplemente estamos calculando la temperatura promedio para todos los meses y todos los años. ¿Ok? Y esta lista sería, cada uno de los elementos de este arreglo sería la temperatura para cada año promedio. 38, 38, 26, 31, veamos. 38, 38, 26, 31, 31, 31, 27, 15. 31, 31, 27, 15. ¿Lo ven? No tenía yo que haberlo calculado porque me lo daba el archivo, pero para efectos demostrativos de la clase yo quería hacerlo. Hemos calculado esta última columna, promediando la temperatura de cada año. ¿Ok? ¿Está claro eso para todos y todas? Sí. ¿Sí? Ok, bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, como esto es un curso súper acelerado, vamos a representar gráficamente esto, pues porque así como nosotros nos quedamos, pues es como, bueno, sí, veo un montón de números. ¿Y qué hago con eso? No puedo hacer nada con eso, ¿verdad? Porque pues la idea es poderlo ver en grafiquitas, que es como lo más divertido. Entonces, vamos a representar gráficamente esto. Entonces vamos a, con su permiso voy a borrar esto aquí. Entonces, representación gráfica. Entonces, ok, vamos a colocar representación gráfica de datos. Ok. Y eso lo hacemos, la representación gráfica de los datos se hace con una librería que se llama Matplotlib. Nuevamente, si yo quiero trabajar con una librería, pues tengo que llamarla. Aquí yo la estoy llamando cada vez que la estoy necesitando, pero en un programa formal de Python, todas esas librerías ustedes las tienen que llamar al principio. Es decir, aquí arriba, después de colocar el nombre, ustedes tienen que llamar sus librerías. Aquí todas, en la parte de arriba del código. En este caso, pues como es para fines académicos, las librerías yo las llamo a medida que las voy necesitando. Pero recuerden, siempre las debemos colocar en la parte superior del código.
Vamos a llamar la librería Matplotlib. Esta es una de las librerías más famosas. Tienen hasta cuenta de Twitter. Y ustedes aquí pueden hacer gráficas unidimensionales, bidimensionales, hasta para fines médicos que aquí se pueden ver, histogramas, curvas de nivel. Bueno, lo que a ustedes se les ocurra hacer, se puede hacer en Matplotlib. Hasta barras también, cuestiones como de estadística se pueden hacer también acá, pero bueno, simplemente pues por cuestiones de tiempo yo les voy a enseñar a hacer una grafiquita muy sencilla, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos es llamarla y el alias que le ponemos es PLT. Hubiéramos podido colocar Verónica e igual funcionaría. Entonces, simplemente le vamos a colocar PLT y la librería se llama matplotlib.pplot. Entonces, ¿cómo yo hago? Perdón, antes de continuar, por favor, todos carguen esa librería y confírmenme que no les arroja ningún error. No les tiene que mostrar nada. Simplemente con que no les arroje error es más que suficiente, ¿vale? Así que porfa avísenme que no les falló, que no les arrojó error, que no dice que no la puede cargar o algo así. Con que no les diga nada es victoria ya. Bueno, primero me puso que podría tardar un momento, pero ya después ya como que, bueno, me apareció ya el numerito. Ok, O sea, primero estaba hasta el asterisco y ya hasta me apareció el número, pero no sé si ya, así. sí, si te aparece el número ya estás del otro lado. Ah, ok, Bien, Verónica. ok. Perdón, Araceli, ¿te funcionó? Creo que dijo que sí en el chat. Va, listo, es que no estaba viendo el chat. Listo, ok, súper, ya cargó bien. Entonces, recuerden, aquí todos son objetos. Entonces, vamos a graficar temperatura promedio. ¿Ok? Esta gráfica de la temperatura promedio, pues vamos a hacerla con base en esto. Y tenemos que crear dos objetos, porque Matplotlib se maneja a través de dos objetos. Un objeto que se llama fig y otro objeto que se llama ax. Que este es el objeto de la figura y este es el objeto del eje, axis, en inglés. Entonces, ¿cómo llamamos ese objeto? Permítame un momento. Bien, entonces tenemos dos objetos, el objeto fig y el objeto ax, ¿ok? Para yo poder crear ese objeto, tengo que llamar a PLT. Recuerden, PLT es el alias de Matplotlib. Ya se me hizo bolas la lengua. De esa función o de la librería PLT, yo voy a llamar a la función que se llama subplots. Entonces, esto significa, oye, llamemos a la función subplots, que está en la librería PLT, y al llamar esa función con espacio vacío, él va a crear inmediatamente dos objetos, que se llama fig y se llama ax. ¿Ok? Araceli, tú no lo vas a ver así, porque no te va a mostrar nada, pero en el caso de Verónica, tiene que mostrarle esto. Le va a mostrar un lienzo. Él creó ese objeto y ese objeto es precisamente un lienzo. Un lienzo en blanco esperando a que nosotros coloquemos nuestros datos. Entonces, porfa, Verónica, confírmame que puedes ver este lienzo vacío. Sí. Muy bien. En el caso de Araceli, con que no te arroje error, es suficiente. ¿No te arroja error, Araceli? No. Ok, entonces vas bien, tranqui, no te preocupes.
Ahora tenemos que agregarle cosas a nuestro eje, ¿no? Entonces le vamos a dar ax.plot. Y le vamos a colocar entre paréntesis qué es lo que quiero que grafique. Siempre es en el orden XY. Primero lo que quiero que vaya en el eje X y luego lo que quiero que vaya en el eje Y. Como yo no tengo eje X, solo tengo eje Y, pues solo coloco el eje Y. Y este eje Y en este caso es arreglo promedios, que es mi arreglo de promedios. Y ya, es todo lo que tengo. Vamos a hacerlo el más fácil, ¿ok? Entonces le doy aquí Run y ya. Y esta es mi gráfica más sencilla. Esto es lo más sencillo que yo puedo hacer, ¿ok? Por favor, nuevamente, Verónica, Araceli no tiene que mostrar nada todavía. Creo que te tiene que mostrar, para que te muestre algo, ahora vas a colocarle plt.show, ¿ok, Araceli? Y por favor, ahí sí las dos me tienen que confirmar que les está mostrando algo. Bueno, les pido el favor que me confirmen. Bueno, yo como me perdí los primeros minutos, ya no alcancé a ver bien lo que hicieron con los datos, pero bueno, solo lo he anotado en el cuaderno. Pero entonces lo de arreglo promedios no lo tengo ahorita. Ok, vale. Entonces vamos a hacerlo fácil, fácil. A ver, te voy a pasar las líneas para que tú las pegues ahí en tu código y ya te quede, ¿ok? Mm. Tú llegaste en la clase anterior, ¿llegaste al arreglo de temperaturas o en dónde te quedaste? Eh, O sea, ¿hasta dónde te funciona el código que lo puedas ver? Ajá, sí, ahí. O Ajá, sea, me queda ahí donde está. si tú le das printtemp, te muestra la lista de listas, ¿verdad? Ajá. Ok, súper. Entonces, eso es buenísimo. Entonces, mira, vas a hacer lo siguiente. Vas a copiar esto, abajito donde tienes, digamos que te perdiste un poco, vas a escribir esto, ¿vale? Y me dices paso a paso si te está funcionando. Ahí en el chat te lo estoy enviando, ¿ok? Ok. Y le das luego print, arreglo temp, o sea, sería así. Y me dices si te muestra algo, sin errores, sin nada. Ah. Ay. Sí. Ok, listo, vamos bien. Entonces, ahora lo que vas a hacer es esto. Ahí te lo copié en el chat, lo puedes copiar. Y me dices si te funciona y nuevamente le haces un print, arreglo temp y si te vuelve a mostrar todo sin problema. Ya. Listo, súper. Ahora, lo que acabas de ver ahí, lo que acabas de hacer ahí sí, súper rápidamente es tomar la lista de listas, ¿te acuerdas? Que la temperatura era una lista de listas donde cada elemento de la lista era una lista de la temperatura de cada mes para un año determinado. Tomaste esa lista de listas, lo convertiste en un arreglo de arreglos y luego ese arreglo de arreglos lo convertiste en un arreglo tipo flotante. Porque aunque siempre teníamos números, Verónica, cuando tú lees el archivo aquí directamente, lo lees como tipo carácter. Aunque para ti son números, para la máquina son caracteres, porque estás leyendo un archivo de texto que contiene caracteres, pero eso no le quita el hecho de que sean caracteres. Tú tienes que convertirlo en tipo flotante para que entienda que es un tipo flotante, ¿vale? Bien, ahora creo que ya, ahora nos falta la última parte y ya quedas al día con nosotros.
Entonces vas a tomar esta parte de acá y, bueno, te voy a pasar paso por paso, así. Haz este primero, luego haces este for y luego colocas esta parte de acá. Recuerda que abajo del for tienes que dejar 3 espacios para que quede identado. 1, 2, 3. Ahí está, si no, te va a arrojar error. Y aquí le vas a dar print promedios. Entonces, porfa, haz la parte del for y me dices si te dio bien. No importa, tómate tu tiempo. O sea, yo de seguirme de largo solo, pues no necesito estudiantes. Para mí lo importante es que ustedes pues vayan a la par. Porque lo dicen, no, después lo reviso y pues eso es como mañana le pago. No llega ese día y se quedan definitivamente. Y eso no es lo que queremos. Entonces, ejecuta las 3 líneas que te acabo de enviar por el chat de esta manera que se vea identado, es decir, que tenga aquí el espacio y ya me avisas cómo vas, si te funciona, por favor. Sí, ya, perdón. No te preocupes, ¿te funcionó? Sí, sí, es que estoy desde el celular, entonces tengo que copiarlo todo. Pero sí, ya. Ok, dice, ok, ¿tienes el Slack abierto Sí, en la en compu? la computadora. Ok, Ajá. te lo voy a enviar como mensajes al Slack, ¿vale? Entonces, ahora lo que acabas de hacer es crear una lista para el promedio de temperatura de cada año. Ahora lo que vamos a hacer es un arreglo de promedios. Entonces lo vas a hacer así. Bueno, este es fácil de escribir. Entonces, bueno, de todas maneras, Ah, mensajes. eso ya lo anoté también. Ah, sí, listo. Entonces ya tienes el arreglo. Ajá. Ok, entonces ya tienes arreglo promedio, ¿vale? Entonces, si ya lo tienes, entonces aquí ya puedes hacer la gráfica. A ver, avísame si ya te mostró esta gráfica. Ok. Sí, ya. Listo, súper. Araceli, ¿a ti también ya te mostró la gráfica? No, aún no lo corro. Ok, échalo a andar, porfa, em, y muéstrame si te muestra la gráfica. No, todavía no, pero porque tengo problemas de indentación. Me falta, como lo copié súper rápido, iba copiando súper rápido, o sea, tengo como Ok, errores de indentación. ¿quieres compartir la pantalla y lo revisamos? No, lo corrijo rápido. Ok, dale, pues. Para mí es importante que todos lleguemos hasta acá, así que yo no tengo afán ni prisas. Ustedes lleguen todas hasta ahí, que ese sea nuestro checkpoint y de ahí seguimos trabajando, ¿vale?
Entonces, tú avísanos, Araceli, por favor. Ah, por mientras, una pregunta. ¿El viernes va a ser el link igual por este mismo? Sí, siempre es el mismo, por lo menos conmigo siempre es el mismo. Es que yo todavía Ah, no ok. termino con ustedes. Entonces, hasta que se les diga lo contrario es el mismo. Pero, pues estén pendientes del Slack siempre, ¿vale? Ujú, ok. Gracias. ¿Me puede mostrar, porfa, el de la sección de Ford? Es que me sale como sintaxis inválida, pero no logro captar en dónde me equivoqué. Ajá, sí. Dale. Listo, ya. Súper. Ya. Entonces, todos estamos acá. Ahora, vamos a analizar esta gráfica. Vamos a analizar esta gráfica y qué nos dice a nosotros. O sea, si ustedes nunca hubieran venido a clase, si ustedes, yo me las encuentro en el metro y les digo, mira esta gráfica, ¿ustedes qué me pueden decir de esa gráfica? ¿Podrían inferir a qué se refiere o podrían concluir algo? ¿Qué es el eje X? ¿Qué es el eje Y? ¿Creen que pudieran hacerlo? No. Pues no, o sea, Aumenta.
Sí, bueno, puedes ver que hay algo que aumenta, es cierto, ahora. Ah, Eh, la temperatura, ¿no? exacto, pero porque tú ya sabes que estamos viendo temperatura, ¿verdad? Pero si yo te agarro así desprevenida en el metro y te muestro esta Es gráfica, verdad. tú dices, no, pues, que es 5, que es 0, que es 25. Ok, entonces ya sabemos una cosa. Lo primero, ya sabemos que el eje Y es la temperatura. Bien, Ara. Pero esta temperatura, tú dices, Araceli, que aumenta. ¿Aumenta respecto a qué? Porque ¿qué es lo que estamos graficando? ¿Qué es 0? ¿Qué es 25? ¿Qué es 50? ¿O qué deberíamos colocar ahí? Ahí los años, ¿no? Exacto, los años. Y no tenemos los años. Entonces, eso es un problema relativamente grave porque, claro, si tú no especificas el eje X, pues NumPy dice, bueno, pues cada punto yo le asigno un valor, el punto 0, el 1, el 2, pues y ya. Y este es el punto 174, 73, que correspondería al año 173 o al año número 173, que sería 1999 contando desde 1830. Pero obvio no queremos eso. Entonces lo que nos corresponde a nosotros, aquí podemos hacer dos cosas. Primero, hubiéramos podido leer los años de nuestro archivo. Entonces tenemos que regresarnos por acá. O bueno, no nos regresemos para no hacer más largo el asunto. Vamos a crear esto acá y vamos a ver. Y vamos a sacar de nuestro archivo. O no, ¿sabes qué? Mejor creemos un arreglo que nos muestre los años. Entonces, a ver, años, ¿qué tendría que ser? Un arreglo que va desde a dónde a dónde. ¿Cuáles son los años que estamos viendo? Veamos, regresemos al archivo. ¿Desde qué año hasta qué año estamos viendo la temperatura? De 1830 a 1990. 99, Ah, pero sí. Entonces tenemos que crear un arreglo que vaya desde 1830 hasta 1999. ¿Estamos de acuerdo? Ese arreglo nos va a servir de eje X en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos ese arreglo? Pues lo hacemos a través de una función de NumPy precisamente que se llama arrange. Entonces, arrange es una función que está en NumPy que sus argumentos es ¿dónde quieres que empiece a contar? ¿Hasta dónde quieres que cuente? Y de cuánto quieres que sean los saltos. Y recuerden que esto es un límite abierto, entonces hay que hacerlo hasta 2000. Quiero que empieces en 1830, que termines en 1999, porque es un límite abierto, y que vayas de uno en uno. Listo, ya hemos creado nuestra lista. Entonces, cuando ustedes necesiten crear una secuencia numérica, lo pueden hacer con esto, facilito. Si quieren todas, háganlo para que nos funcione. Años va a ser, entonces, años, ¿qué sería? ¿Un arreglo o una lista? mm, un arreglo. Exacto, un arreglo. De hecho, aquí lo dice, arrange. Arrange es una contracción de array en range, que significa rango. Arreglo en el rango, desde 1830 hasta 1999 en saltos de uno en uno. Si fuera 2, pues entonces sería 30, 32, bueno, pero pues no es lo que queremos, ¿no? De uno en uno. Y ya tengo nuestro arreglo. Y ya lo podemos poner aquí, en el eje X. Vamos a colocar años, coma, arreglo promedios. Y ahí ya está completo. Eje X, eje Y. Vamos a imprimir. Y aquí nos aparece, ándale, mira, 1825 hasta 2000. Y me aparece, ahora sí ya, va tomando más o menos forma, ¿no? Aquí podemos ver la temperatura en cada año, o por lo menos más o menos lo podemos ver.
Nosotros podemos personalizar nuestra impresión, es decir, esta es la impresión más básica que ustedes van a poder ver. Sin embargo, nosotros la podemos personalizar para ver muchas cosas. Entonces vamos, eso es como una casa. Primero está la obra negra, tenemos aquí la obra negra. Le podemos cambiar el color. Plot, la función plot, que es, o más bien, el atributo plot del objeto ax, puede recibir también el color. Lo podemos hacer de dos maneras, entre comillas y la inicial del color. Por ejemplo, si quiero que sea rojo, R, y además sale en rojo. Si quiero negro, B sería blue. Inclusive puedo escribir el nombre, creo, black. Ay, perdón. Y sale black. Puedo escribir green. Sale green. Y puedo escribir magenta. Y me sale púrpura o magenta. O puedo escribir la inicial M, creo que me lo recibe como magenta, sí. Puedo escribir Y de yellow. Puedo escribir R de red. O en algunos casos, si ustedes ya son personas así súper adultas y quieren con un color demasiado específico, entonces dicen, no, yo no quiero rojo ni azul, yo quiero un color en específico que es el que a mí me gusta. Entonces lo pueden hacer con el código RGB. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el sistema de colores RGB? Sí. ¿Sí? Ok. Araceli, ¿tú lo has escuchado? No, Ok, no pasa nada. Entonces, RGB Colors Online. Eso siempre hay una página que nos lo permite a uno ver. Ok, este debe ser. Entonces, bueno, los sistemas de colores, el color se puede representar de manera binaria. Digamos que para que las computadoras reconozcan el color, nosotros utilizamos tres colores base, que es rojo, green, verde y B de blue, por eso se llama RGB. Si tú combinas una cantidad de rojo con una cantidad de verde con una cantidad de azul, tú puedes tener cualquier color que quieras. De hecho, las pantallas antiguas, qué bueno el internet, que uno lo puede buscar todo, tenían eso. De hecho, una de las cosas que a uno más le gustaba hacer, bueno, a mí de niño, gracias a Dios no me quedé ciego, es que a mí me gustaba colocar una lupa sobre el televisor de la casa y uno podía ver estos tres colorcitos. Yo no sé si ustedes tienen un televisor viejo en su casa. ¿Algunas tienen un televisor viejo? Sí. sí, Pues si ustedes van y se pegan, no vayan a hacer eso mucho tiempo como yo. Capaz si no corren la suerte de no quedarse ciegas. Ustedes van a ver que cada píxel del televisor tiene una franja roja, una franja verde y una franja azul. ¿Por qué? Porque dependiendo de la iluminación que tenga cada uno de esos píxeles, uno puede hacer una imagen compuesta con los colores que uno quiera. Es decir, una combinación de intensidades de rojo, azul y verde me construyen casi cualquier color. Generalmente eso va de 0 a 255 porque son 8 bits. Entonces 2 a la 8 da 256. De 0 a 255 son 200, de 0 a 255 son 256 posibilidades. Si yo, esto significa, 0 significa nada. Entonces, por ejemplo, voy a buscar otra página que creo que hay unas mucho mejores. A ver. Este no me gusta. A ver. Ok. Acepto. Ok, entonces esto, bueno, aquí es rojo, no sé por qué lo pusieron en blanco, pero bueno. Si yo quiero ver 255, por ejemplo, 255 y 255, entonces, ay, esto está horrible, no me gusta este. Mejor, a ver, eso no lo tenía preparado, pero vamos a ver acá. Voy a intentar buscar uno. Ok, mira, este sí me gusta. Vamos a hacerle zoom acá. Este, por ejemplo, es puro rojo. 255 de rojo, 0 de green, 0 de blue. Si yo quiero azul, pues 0 verde, pues 0, 255, 0. Tengo puro verde. Si yo quiero puro azul, 255, 0, 0. Si yo quiero negro, pues es todo 0. Si yo quiero blanco, pues es las tres intensidades al máximo.
¿sí? Ya es como código de colores. Si yo quiero amarillo, pues es solamente rojo y verde. Si yo quiero, por ejemplo, si yo desaparezco el rojo y solo tengo el azul, pues entonces tengo este color, ¿vale? Ahora, si yo quiero un color muy específico, ya que yo soy así súper diseñador gráfico, entonces yo quiero este color, este es el 147 rojo, 105 verde y 202 azul. Y lo bueno de esto es que si tú vas a cualquier lugar del mundo, por ejemplo, y quieres ese color, tú le das eso al diseñador gráfico y él ya sabe. Entonces no tienes que empezar a decirle, ay, no, es que lo quiero más moradito, no, es que lo quiero más azulito, no, es que lo quiero más blanquito, porque esas descripciones son muy subjetivas. Y para tú hacer match con un diseñador en Japón, ¿cómo le dices a un diseñador japonés? No, yo lo quiero más amarillito, pues tú en cambio le dices, mira, este es mi código RGB del color que yo quiero y ya lo haces así. Nosotros, no es que yo haya sido diseñador gráfico, yo aprendí esto porque cuando uno está haciendo pósters para llevar a congresos, pues uno no puede estar utilizando colores muy básicos, entonces uno aprende a identificar estos colores y ya los pide tal cual así a la hora de hacer sus pósters. Por ejemplo, yo utilizo una plataforma que se llama Adobe Illustrator y con esta yo aquí especifico mis colores. Por ejemplo, ahorita para la tesis estoy haciendo este mapa. Entonces ahí yo especifico colores porque pues no lo puedo hacer todo a rojo, azul y verde. Bueno, mientras carga. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo en Matplotlib. Si ustedes tienen un color muy específico que quieran trabajar, lo pueden hacer así. Por ejemplo, estos marrones o hasta el naranja y tal cual este lo coloca. La única diferencia es que en Matplotlib los colores están normalizados. Es decir, por ejemplo, van de 0 a 1. Entonces, digamos, 0 rojo, 1 azul, 1 verde y 0 azul. Eso sería el rojo. Entonces lo imprimimos y nos da el verde. Perdón, es RGB, green. Esto en vez de, no colocamos 255, colocamos 1 porque está normalizado. Entonces, si fuera medio verde, sería como 0.5, ¿vale? Ahora, si queremos, por ejemplo, este color. Este color es el 230, 182, 110. Vamos a anotarlo simplemente para efectos demostrativos. Aquí está. Yo tengo súper mala memoria. 230, 182, 110. Como está normalizado, o sea, 230 sería 230 dividido 255. O sea, normalizado significa que ya no va de 0 a 255, sino de 0 a 1. Entonces hay que dividir todo entre 255. 182 dividido 255 y 110 dividido 255. Veamos. Y me da este color, ¿lo ven? Este color mostaza es exactamente este mismo color. Es el mismo. Y fíjense que yo lo estoy haciendo, digamos, en sitios web diferentes. Esto es una muy grande ventaja porque ustedes no tienen que estar batallando de, ay, ¿cómo era ese azul que me gustó tanto? Entonces, si ustedes ven algún color que les fascina, anoten el código RGB, como yo lo hago acá, por ejemplo. Aquí yo tengo unos grises y unos azules específicos. Esto es una gráfica de la tesis, por ejemplo, y yo ya tengo los códigos RGB de esa página, de esos colores, porque de aquí a que yo me acuerde, ay, qué azul era este, no, pues ya se me va la vida. Entonces, bueno, no es para gastarle tanto tiempo a esto, pero a mí me gustan mucho estas cosas. Entonces, bueno, ni modos. Así pueden escoger el color, ¿vale? Lo pueden colocar fácil, red, blue, magenta, yellow, como los colores básicos, pero si ya quieren uno muy específico, lo pueden colocar así. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este color, que es como un azul verdoso. Este. Y ya me gusta. Este color, por ejemplo, a mí me gusta. Pero bueno, ustedes ya colóquenle el color que quieran. Lo único que les pido es que lo dividan entre 255 cuando lo vean en un sistema RGB para dárselo a Matplotlib. ¿Vale? ¿Sí se entendió más o menos cómo funciona el código de colores en Matplotlib? Sí, Bien. También, si ustedes sí. quieren, pueden especificar el marcador o el markers que se llaman. Se llaman los markers. Los markers significa
qué es lo que ustedes quieren que represente sus puntos. Por ejemplo, aquí por defecto en Matplotlib, él les coloca una línea, pero si yo quiero que aparezca un punto, coloco punto y él va a saber, perdón, es que me fui. Primero tiene que ir primero el marcador y luego va el color. Ahí sí está en orden. Y entonces me muestra puntitos. ¿Lo ven? Me muestra los puntitos. Si yo quiero que sean triángulos, creo que es este, entonces me muestra triángulos. Si yo quiero que sean triángulos para el otro lado, pues me muestra triángulos. Y acá en esta página, que la voy a escribir aquí, para que... Creo que es esta. Ya la había puesto. Aquí ustedes pueden ver los marcadores que quieran. Hay un montón. Solid Line Style. Esa Solid Line es el que viene por defecto. Dash Line Style, por ejemplo. Si yo quiero una línea discontinua, eso significa dash. Entonces, doble. Y entonces tengo una línea discontinua. ¿Ok? Si yo quiero dash.line, no sé por qué lo quisiera, entonces línea punto. Y ahí está, ¿no? Lo que ustedes quieran, él los va a colocar. Por ejemplo, si quieren un diamante, es una D mayúscula. Y así se la van llevando, ¿vale? En este caso, por practicidad, voy a colocar simplemente nada, es decir, una línea, porque para este caso en particular se ve mejor, pero después ya les voy a explicar, ¿ok? Y entonces vamos a tener nuestra línea, ¿ok? Entonces está claro para todas cómo se coloca. Recuerden que el marcador va antes del color. Voy a colocarlo aquí, simplemente para que ustedes entiendan cuál es el orden. ¿Está claro para todas cómo se colocan los colores y los marcadores? Sí. Sí. Bien. Ahora sí vamos a agregarle lo fresa, o sea, vamos a agregarle más cositas, los detalles, ¿no? Entonces agreguemos detalles. Uy, perdón. Entonces, ¿qué detalles podemos agregar? El objeto que controla los detalles es ax.set. Set significa fijar. ¿Qué quiero fijar? El X label. Igual y abro comillas. ¿Cómo se llama el eje X? ¿Alguien se acuerda? Años. Años, muy bien. ¿Cómo se llama el eje Y? Temperatura. Muy bien. Temperatura, que está en grados Celsius, ¿no? También anotamos las unidades. Y el título. ¿Qué título le colocaríamos a su gráfica? ¿Qué título le quieren poner? ¿O qué estamos viendo ahí? El título que aparezca así grande, arriba de nuestra gráfica. Temperaturas de 1825 a... ¿Sí? no, de 1000. Temperatura promedio primero, porque sabemos que es Ajá. promedio. ¿En dónde, no? En Stickies, Holmwood. Yo les hago trampa porque ya yo me sé estos nombres, ¿no? Entonces no se preocupen. Sí, está como complicado de escribir. Aquí les envío al chat. Bueno, pero Verónica no tiene chat, entonces igual lo tienen que escribir. O sea, no lo tiene en la compu. Stickies Holmwood, y como bien lo dice Verónica, de 1830 a 1999. ¿Ok? Cierro el paréntesis y ya. Veamos. Listo. Ya se ve más bonito. Temperatura en grados Celsius, los años y la temperatura promedio en Stickies Holmwood. Ahora sí, Araceli, ya podemos hacer una interpretación. Ahora sí yo te entrego una gráfica así, que tú puedas entender, leer. ¿Qué me puedes decir de esa gráfica? Que ha aumentado la temperatura. Solo que ha aumentado la temperatura, pero Sí, está bien. Sí, podemos ver que hay una tendencia, obviamente la temperatura varía. Hay una tendencia, sobre todo a partir del año 1925, vemos como que salta un poco, ¿no?
y aunque está sube y baja, como que la temperatura promedio tiende a aumentar. Ah, cuando nosotros estudiamos la temperatura, pues no estudiamos, cuando se hacen estudios sobre todo para poder relacionar esto con el cambio climático o el calentamiento global, uno no se queda con la temperatura, uno hace un cálculo de una cosa que se llama la anomalía de temperatura, que uno toma una base y ve cómo la temperatura en un lugar determinado varía en relación a esa temperatura base. Entonces no se hace así puramente el análisis, esto simplemente es para efectos demostrativos, pero igual podemos ver que la temperatura está aumentando y que desde 1925 parece que crece considerablemente, pega un salto interesante. ¿Sí lo ven todos ese salto? Araceli lo vio y Verónica lo ve también. Sí. ¿Sí? Y de hecho tenemos que el máximo histórico en Islandia por lo menos es de 5 grados Celsius alrededor de 1950. Obviamente estos estudios no se hacen en un lugar porque también existen microclimas que pueden afectar localmente un lugar. Se hacen de manera global en muchos lugares. Pero bueno, para efectos demostrativos, pues funciona. Ahora lo que vamos a hacer es guardar la figura, porque ustedes dirán, bueno, profe, sí se ve muy bonita y todo, pero pues, yo le veo como mala resolución. No se preocupen, nosotros la podemos guardar. Para guardar la figura utilizamos el objeto fig y llamamos al atributo savefig. Abro paréntesis y escribo el nombre de la gráfica. Promedio, temperatura, año. Sticky, .pdf o lo que ustedes quieran. Y ya le damos guardar. Y entonces este archivo, él ya reconoce la extensión. Lo va a guardar donde ustedes tienen guardado su programa. En este caso, aquí lo guardo para mí. Y ahí ya está, miren, y ahí obviamente pues se ve muchísimo mejor. De hecho es una imagen vectorial, tiene muy buena resolución, tiene mucha mejor resolución que pues lo que nosotros podemos ver como la vista previa que nosotros vemos en, en Jupyter. Entonces, de hecho este archivo existe y está guardado, yo se los voy a mostrar aquí. Aquí está. Aquí está. Y aquí lo muestra. O sea, tal cual este archivo existe. Por favor, todas verifiquen que el archivo existe y que ustedes lo puedan abrir. Porfa, confírmenme eso. Sí, ya lo pude abrir. Ok. Araceli, ¿también? No, porque aún no lo guardo y también al agregarle los años en la gráfica me marca error, no, pero porque tengo mal mi programa. Ok, ¿quieres que lo revisemos? No, si quiere continuar y si da tiempo hasta el último. No, pues es que ya acabamos. Eso era todo por hoy. Ok. Ok. ¿Listo? No, pero lo importante es que todos lleguemos. ¿Vale? Sí. Entonces, esa es la temperatura. La temperatura para este año. ¿Ok? Bueno, para ese rango de años. ¿Listo? ¿Está claro para todos? Estas felicidades hicieron su primera gráfica en Matplotlib. ¿Alguna pregunta de esto? Por el momento no. Ok, listo. Entonces, porfa, repasen bien, vean la clase. Creo que el viernes no nos vamos a poder ver. Entonces, voy a ver si les grabo la clase o nos vemos hasta el próximo miércoles, porque yo quisiera de verdad que lo pudiéramos ver, ¿ok? Solo para confirmar, ¿usted hasta cuándo es que este semestre? ¿Hasta cuándo les tengo plazo para subir las calificaciones? Me parece que 20 de agosto, no sé. Ajá. Ok, ¿Sí? bueno, Sí. entonces está bien, tenemos a un tiempito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Ustedes con esto que tienen acá, con estos conocimientos, van a intentar hacer la siguiente gráfica. Les voy a aquí sacar una captura de pantalla.
Ujú. Permítame un segundo. Aquí está. Ok. Entonces, esta gráfica es la temperatura promedio de cada mes. Fíjense lo que nosotros acabamos de hacer. Nosotros calculamos la temperatura promedio de cada año, ¿vale? Tomamos todas estas temperaturas y calculamos la temperatura promedio de cada mes para sacar un promedio de cada año, ¿vale? O sea, esto que estamos graficando acá es la temperatura promedio de cada año. Ahora, lo que yo quiero que ustedes hagan es que grafiquen la temperatura de cada mes. Es decir, quiero que grafiquen la temperatura, de que saquen toda esta columna y la promedien. Es decir, que saquen todas las temperaturas promedio, todas las temperaturas de enero de cada año, la promedien, todas las temperaturas promedio de febrero de cada año, la promedien, de marzo, de abril, de mayo, junio, julio, etcétera, etcétera. Y a lo último me hagan una gráfica de la temperatura promedio de cada mes. ¿Está claro la tarea? Sí, creo que sí. Sí, Ajá. repito. Nosotros graficamos la temperatura promedio de cada año, ¿ok? Es decir, de este archivo sumamos, bueno, sumó Python la temperatura de enero, febrero, marzo, abril y sacamos este promedio. Y lo graficamos cada año, es decir, este es la temperatura de 1830, 31, 32, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que yo necesito es que ustedes no promedien las filas, sino las columnas. Saquen una única temperatura de enero promediando sobre los 170 años, una única de febrero, de marzo, y me hagan esta gráfica, que sea la temperatura promedio para cada mes. Es decir, aquí no estamos graficando respecto a cada mes, a cada año, sino respecto al mes. ¿Ok? ¿Está claro? Lo repetí otra vez, espero que no haya sido más confuso. ¿Está claro para ti, Verónica? Sí. De hecho, si se fijan, analicemos esta gráfica brevemente antes de terminar. Eh, ¿Cuándo es la temperatura más alta? ¿En qué mes? Julio. Sí, ¿Tiene eso Julio. sentido o no tiene sentido? Sí. Pues sí, Sí. porque Islandia está bien al norte. Es un país casi cerca al Polo Norte. Entonces, en junio, pues ellos tienen su verano, o es el verano boreal, el verano del hemisferio norte. Y la temperatura más fría, pues está alrededor de enero-febrero, que también tiene sentido. Recuerden, simplemente, bueno, ustedes han de saber eso mejor que yo, porque ustedes seguramente vieron cuestiones del tiempo que yo no vi y del clima. Recuerden que las temperaturas más frías no corresponden con los días más largos. Los días más largos del año o el día más largo del año está en junio, que es el solsticio de verano. Y el día más corto está en diciembre, que es el solsticio de invierno. Pero esos no necesariamente, o de hecho, no son los meses más fríos, porque la Tierra digamos que tiene una inercia. Generalmente un mes después o 2 meses después es que tenemos las temperaturas más frías. De hecho, enero y febrero, generalmente diciembre no es muy frío en los países de los polos, sobre todo en los países boreales, que es de los que más tenemos noticia. Generalmente los meses más fríos son enero y febrero y aparte son súper aburridos porque ya no hay Navidad, no hay nada, entonces ya la gente está aburrida de la nieve, ya la nieve se pone negra por el barro y la lluvia, entonces es como medio depresivo. Y lo mismo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, las temperaturas son altísimas y hay muchas olas de calor. Ya pasó el solsticio. Entonces, sí, pues tiene sentido. Entonces, pues nos tiene que dar una grafiquita así. ¿Ok? Entonces, ese va a ser su proyecto, hacer esa gráfica. No se angustien si tienen algunos problemas. El viernes van a dedicar el tiempo, porfa, a hacer el proyecto y el próximo miércoles hacemos la gráfica, ¿ok? Es decir, dentro de 8 días hacemos la gráfica. Pero intenten hacer algo, ¿vale? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Voy a parar la grabación ahora mismo.